con el propósito de concluir esta fase de este encuentro nacional prospectivo sobre la justicia y el derecho en México. Bueno, tenemos todavía un par de personas, a la doctora Nayadira Alarcón Márquez y después al doctor Alejandro Martínez, ¿sí? Bueno, quiero decirles que la doctora Nayadira Alarcón es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dijera alguien por ahí, hay otra. Y especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel de mando en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, en instituciones como la Secretaría de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público, Fonatur, IFAI, Senado de la República, Banco de México e INAI. Y en el Poder Judicial de la Ciudad de México fue consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, ahora compite para magistrada, ¿sí?, del circuito. Podemos pedirle que nos acompañe y nos comparta su visión prospectiva en esta sesión de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria a la doctora Yadira Alarcón. Por favor, doctora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Le comentaba aquí a nuestro querido amigo Marco que voy a hacer una presentación de temas jurídicos, porque sé que aquí habemos puros expertos en derecho. No haré ningún tipo de señalamiento en relación al proceso en el que participo, ni mi número de candidatura, y voy a explicar el motivo. Las reglas de este proceso no permiten que en este tipo de actividades se puedan ver símbolos patrios. Es una de las, y como tenemos las banderas atrás, pues como un poco para respetar las reglas del proceso, más bien me voy a dirigir un poco a hablarles de quién soy yo, qué experiencia tengo, y bueno, ya fuera, ahora sí que fuera de cámaras, a lo mejor sí poder platicar un poco más del tema de la postulación. Bueno, pues primero que todo agradezco de verdad su presencia, agradezco al doctor que me hizo favor de invitarme como en este foro de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Creo que es muy importante poder tener el acceso a ustedes y platicar un poco de la trayectoria de quienes desde afuera del Poder Judicial estamos pues viendo este proceso y teniendo alguna intención de formar parte del mismo. En mi caso, yo soy doctora también en Derecho, egresada por la UNAM, igual que me antecedió en el uso de la palabra. También hice mis estudios de maestría en la misma institución y tengo una especialidad en Sistema Interamericano de Derechos Humanos en un convenio del Instituto de Investigaciones Jurídicas con la Universidad Complutense de Madrid. Voy a hablar un poco de la trayectoria. Tengo 28 años de ejercer la profesión. De esos 28, 25 han sido en el servicio público. He tenido el privilegio de trabajar en los 3 poderes de la Unión, en cargos de muy alto nivel. En el Poder Ejecutivo he estado en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de la Función Pública, y en el caso del Poder Legislativo he estado en el Senado de la República. De hecho, yo soy servidora de carrera, asesora parlamentaria de carrera. Me tocó fundar el servicio de carrera del Senado de la República, crear las reglas y pues después incorporarme al mismo. Y en el caso del Poder Judicial participé como consejera de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad del 2014 al 2019. También he colaborado en 2 órganos constitucionales, creo que de función muy trascendente, en Banco de México, en el área de asuntos jurídicos laborales, y mi último encargo fue como secretaria general del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya extinción se concretó el pasado 21 de marzo con la publicación de la reforma. Ahora bien, en cuanto a la reforma que estamos en curso,
curso y que de alguna manera pues está por consumarse en 15 días o menos, ¿no? En 10 días, el 1 de junio será la elección. Bueno, yo creo que esta reforma ha tenido muchísimas claroscuros, ¿no? Muchísimos claroscuros. Primero, pues por la motivación que impulsó que se llevara a cabo. Yo he comentado en varios foros y lo repito en este foro, que el Estado tiene una función única, que la división de poderes es solo para efectos de que podamos dividirnos las actividades. Es como cualquier actividad en casa, ¿no? Y yo siempre he dicho, la política es gradual, así como nos organizamos en la casa es a nivel nacional. Así como sería imposible que una sola persona haga todo, ¿verdad? No puede ser el que cocine, el que limpie, el que salga a trabajar, el que nos tenemos que dividir las tareas. Pues así es el Estado es la gran familia nacional y nos tenemos que dividir las actividades, lo cual no quiere decir que porque estén divididas nos tenemos que pelear los unos por los otros para poder ejecutarlas. Y eso fue lo que sucedió en esta reforma, o el precedente o la antesala a la misma, que quienes realizan la función judicial adoptaron quizá una actitud de confrontación con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, y pues el resultado lo tenemos a flor de piel y tendremos que consumarlo el 1 de junio con una elección. Entonces, la primera premisa que yo veo después de haber tenido el privilegio de trabajar en los tres poderes es que la única manera de que de verdad el derecho funcione para lo que se creó, que es para resolver el problema de convivencia entre las personas, es que haya diálogo, que haya comunicación entre los tres poderes. Y esa va a ser una labor bastante peculiar para quienes encabecen las nuevas titularidades de los órganos jurisdiccionales, porque algo que quizá no estaban acostumbrados a hacer por esta visión un poco alejada de las personas, de las situaciones que se viven en el día a día, a pesar de que diariamente resuelven asuntos que involucran a personas, es que van a tener que aprender a dialogar con las autoridades. Máxime los de materia administrativa, que es la materia en la que yo me especializo. ¿Por qué? Porque una figura que no tenemos la costumbre de utilizar y que en otro foro de constitucionalistas les causó mucho ruido, fue que vamos a tener que enseñarles a las autoridades a mediar. Y que claro que podemos hacerlo, más en el amparo directo. En cualquier etapa del proceso es posible llegar a una mediación y con eso se termina la litis. Pero incluso en materia de amparo indirecto, si no durante la sustanciación como tal, porque los derechos humanos no son negociables y estoy muy consciente de eso, sí tendremos que aprender a dialogar para buscar un resarcimiento a las personas afectadas. Y les voy a platicar algo. Yo que he tenido el privilegio de trabajar en el Poder Ejecutivo, lamentablemente, tanto en las áreas jurídicas como en las contralorías existe una regla no escrita, pero que funciona y ustedes lo han vivido seguramente en los casos que les ha tocado litigar. Los jurídicos, aún sabiendo que hubo un error o aún sabiendo que pudo haber alguna omisión, litigan los asuntos hasta la última instancia porque tienen encima la presión de las contralorías. Una regla no escrita, porque en ninguna parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas van a encontrar esto que les voy a comentar, es que si no agotan hasta el último recurso se les puede iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas bajo el criterio, porque es un criterio, no está escrito en ningún lado, de que están negociando los intereses del Estado. Y entonces no solo les inician un procedimiento por irregularidad, sino incluso les pueden llegar a fincar una responsabilidad patrimonial. Entonces, por eso es que ustedes ven la actitud institucional siempre combativa, a pesar de que saben que llevan las de perder, pero por lo pronto te llevan meses, años litigando. 30 años. Sí, meses, años. Ajá. Esto también se refleja a nivel presupuestal. Yo, por ejemplo, me acabo de encontrar hace 15 días con una sentencia muy audaz, y así la califico, de parte de un tribunal colegiado, donde por primera vez me toca ver que en una reinstalación no solamente se le ordena a la institución la reinstalación, sino se le ordena a la Secretaría de Hacienda la creación de clave presupuestal de la plaza con la cual se pueda consumar la reinstalación.
Y eso creo que no me había tocado verlo nunca. Siempre era reinstálenlo y ahí te estás peleando a ver cuántos años a que se consume la reinstalación. Pero es que tenemos que entender desde el Poder Judicial, quienes se han dedicado siempre a la función jurisdiccional, y que yo lo respeto, porque fui consejera de la Judicatura y sé la labor tan ardua que realizan los juzgadores, es que ojalá con una sentencia resolvieras el problema de la persona, pero lamentablemente no es así. Todos los que están sentados en esta mesa han ganado asuntos y todo queda hasta ahí, porque ya el momento de la ejecución, como dice la nana Goya, esa es otra historia. Y entonces de nada sirve tener sentencias favorables si no logras concretarlas. Por eso es que tenemos que regresar al diálogo entre poderes. Por eso es que no podemos tener una visión cerrada, digamos, ortodoxa, formalista y tradicional. Tenemos que tener una visión nueva, una visión que nos ayude a entender que sí podemos buscar una solución negociada y entonces buscar desde los tribunales administrativos que este indebido criterio que se ha venido aplicando toda la vida, tanto en los jurídicos de las instituciones públicas como en las contralorías, no es el correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les puedo contar, yo siendo consejera de la Judicatura, hubo un momento en que traíamos ya prácticamente el seguimiento de los juicios laborales perdidos versus el presupuesto deficitario que maneja el tribunal todos los años. Y entonces, ¿cómo le da solución a un asunto en donde te piden una reinstalación, pero en lo que duró el juicio tú ya incorporaste otro trabajador que ya también tiene derechos creados, que ya tiene derechos adquiridos, que ya se hizo titular de la plaza? ¿Cómo lo desplazas simplemente porque alguien ganó un laudo y entonces sí, por un lado reincorporas y por el otro lado generas otro problema de otro juicio laboral que finalmente se va a volver una historia de nunca acabar? Entonces, el presupuesto lo permite. El problema es que también hay mucha negligencia al momento de despidos, por citar un ejemplo, disculpen, al momento de los despidos en las instituciones públicas, ¿no? Al final de cuentas despídenle la renuncia y que le haga como quiera. Y esa es la otra parte preventiva que le tenemos que enseñar a las autoridades desde la función jurisdiccional, que sí debemos tener diálogo para enseñarles cómo pueden realizar de manera asesorada las dudas que tengan en el ejercicio de la función pública y entonces así poder prevenir que se nos venga una ola de juicios. Yo escuchaba ahorita en una intervención anterior a un abogado que comentaba el caso de la ley del ISSSTE en el 2008, que yo la recuerdo nítidamente. En ese momento colaboraba en el Senado de la República y pues fue efectivamente algo inaudito las carretonadas de amparos que llegaban por una reforma legislativa. ¿Por qué me tocó verlo en el Senado? Pues porque éramos autoridad responsable, ¿verdad? Necesariamente señalaba. Es correcto, lo recuerdo muy bien, por eso digo que cito el caso porque me tocó vivirlo. Y por ejemplo, ¿qué resultó de ese ejemplo desde el punto de vista administrativo y mejora de la gestión en materia jurisdiccional? Pues fue la primera vez que al Senado le tuvieron que asignar una clave electrónica para que toda la información de los informes previos y justificados se pudieran mandar por internet, porque era sencillamente inmanejable la cantidad de papel y porque la verdad es que todos los informes previos y justificados eran de machote. Por cada amparo que llegaba, el informe previo y justificado decía exactamente lo mismo. Gracias a ese caso, por ejemplo, interconectamos al Senado de la República con el Consejo de la Judicatura Federal y fue la primera vez en la historia que se empezaron a mandar este tipo de informaciones por vía electrónica. Entonces, yo lo que les invito a reflexionar como juristas, como personas expertas en derecho, es que tenemos que ir más allá de las reglas con las que jugamos, porque la función del jurista no es solo aprenderse la ley y aplicarla. Eso lo hace cualquiera, eso lo hace cualquier técnico en derecho. El jurista tiene una responsabilidad de muchísimo más alcance, que es el saber el porqué de la norma, el porqué del problema y el cómo resolverlo de fondo y no de forma.
el llevar las controversias desde las reglas formalistas no nos va a sacar de la situación. Y la gente lo está gritando con esta reforma. Yo he tenido la posibilidad en estos meses, en estas semanas, de platicar con muchas personas y todas al unísono dicen: en México no hay justicia. Y imagínense cómo quedamos los abogados frente a esas personas. ¿Cómo les decimos que sí hay justicia cuando la verdad es que ni nosotros les podemos dar una solución pronta? Entonces, también como gremio hay que asumir una postura más activa, proactiva y de negociación y de diálogo. Yo se los digo porque sé que el foro está muy enojado con la reforma, pero ¿qué creen? Consumatum est. A estas alturas ya no es si vamos a combatir algo que ya se decidió que es constitucional, sino cómo vamos a adaptarnos a esta nueva realidad y cómo vamos a convertirnos en operadores que den soluciones, porque si no nos vamos a quedar a raya. Hoy la tecnología está completamente desarrollada al grado que puede llegar a suprimirnos en nuestra función frente al justiciable. Hoy ustedes cualquiera, les invito, usen su WhatsApp, por favor abran su WhatsApp, piquen el botón de IA, háganlo, se los pediría que lo hagan, piquen el botón de hasta arriba que dice IA Meta y pónganle redáctame una demanda de divorcio entre Yadira y Chuchito. ¿Y qué creen? Que se las va a dar. Entonces es importante que estemos conscientes que muchas de las funciones que nosotros hoy realizamos perfectamente pueden ser suplidas por la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Les tapamos los ojos a los justiciables para que no sepan que ya pueden prescindir de un abogado? No, señores. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa realidad y entonces ir un paso adelante. ¿Por qué? Porque en una audiencia no van a poder suplirnos. A lo mejor podrán suplir el escrito y a lo mejor el juzgador tendremos la obligación de suplir las deficiencias de su queja dependiendo de la materia o bien hacer control ex oficio difuso dependiendo de la litis. Pero de que hoy el juzgador tiene herramientas y facultades para poder ayudar a que un justiciable se haga entender ante un tribunal, las tiene. Entonces, ¿dónde vamos a quedar el gremio de los abogados? ¿A qué nos vamos a dedicar? Bueno, hay mucha chamba que hacer, mucha de verdad. ¿Por qué? Porque la justicia está cambiando. Yo soy de las personas que soy, digamos, con una postura a favor del uso de la tecnología y de enseñar a la gente a usarla. Soy también de las personas a favor de que todas, absolutamente todas las materias pasen a la oralidad. Porque estoy convencida que la única manera en cómo vamos a lograr que la justicia se vuelva a humanizar es cuando nos volvamos a ver frente a frente con el juzgador. Y entonces no nos entendemos ni con el proyectista, ni con el secretario, ni con la secretaria, no, nos entendemos con el que nos va a resolver y que nos escuche y que lo escuchemos. Ajá, bueno, entonces bajo esa lógica sí tenemos mucho que capacitarnos porque la justicia está cambiando y todo va a ir hacia allá. Va a ir en la lógica de automatizar procesos, va a ir en la lógica de que la gente va a aprender a utilizar la inteligencia artificial y ya no va a necesitar un abogado para presentar escritos. Va a aprender a dónde tiene que ir a presentar sus peticiones porque la inteligencia artificial se los va a resolver. Nosotros entonces vamos a tener que convertirnos en verdaderos litigantes, con herramientas de retórica de litigio, con herramientas de análisis respecto de cómo poder hacer una buena defensa del caso. Ajá. Estas cosas que en el siglo pasado en el que yo también estudié, no nos las enseñaban. A nosotros nos enseñaron, y lo recuerdo muy bien, incluso era elegante hacer citas de locuciones latinas. Era elegante hacer transcripciones de la jurisprudencia. Hoy ya no. Hoy ya no. Hoy eso es obsoleto, innecesario y hasta cansado, tanto para las personas como para los juzgadores. Esa visión con la que nosotros nos formamos ha quedado completamente superada. Yo que vengo de haber trabajado en materia de transparencia y protección de datos, les voy a hablar un poco de qué se ha hecho en esa materia. Hoy tenemos a lo mejor eliminado al INAI, pero la técnica que aprendió toda la gente que trabajó en esa materia no se va a olvidar.
porque lo van a recuperar. Ustedes pueden dar un seguimiento en dónde están los funcionarios que estaban en el INAI o todos los que formaban parte de los órganos garantes y hoy ya están siendo nombrados en los órganos garantes que sustituyeron al INAI en los estados. Y en el mismo órgano de transparencia para el pueblo, ahí está trabajando esa gente. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, en materia de transparencia? Y para que tengan una idea, en materia de transparencia se tuvo que modificar la manera de redactar las resoluciones. Imagínense, ese instituto resolvía un promedio de 500 asuntos a la semana. Esa era su capacidad de producción en resolver asuntos. Si el INAI lo hizo, cualquiera lo puede hacer. ¿Pero cómo lo hacía? Con inteligencia artificial, así, automatizando procesos y todo por vía electrónica. En materia de transparencia, tú no ibas y presentabas un escrito. Tú, a través de un sistema que se llama Plataforma Nacional de Transparencia, hacías la solicitud. En ese mismo sistema presentabas la impugnación. En ese mismo sistema dialogaba la institución con el INAI la parte del procedimiento y en ese mismo sistema se publicaba la resolución y se notificaba hacia allá va la justicia. Porque ese ejemplo de éxito que funcionó se va a retomar y así es como van a tener que aprender hoy a litigar. Entonces, ¿en qué momento hacía falta un abogado? Bueno, cuando a lo mejor aquella resolución no era satisfactoria y había que acudir a la instancia judicial. Pero también ahí lo valioso va a estar en la parte de las audiencias. Ahí es en donde va a estar la clave del trabajo de los litigantes. Y va a ser muy bueno porque nos vamos a ahorrar unas vueltas a los tribunales inmensas. Ya no vamos a tener que estar yendo y mandando al pasante y que cheque el acuerdo. No, eso ya no. Ustedes los que litigan materia federal saben que existe un CICE y ya se checa por vía electrónica. Ya no tendrán que ir más que cuando de verdad haya que ir, porque o hay que desahogar testimoniales, o hay que desahogar documentales, o hay que desahogar la audiencia constitucional. Incluso en el INAI se empezaron a hacer, bueno, no en el INAI, pero no el órgano garante de la Ciudad de México, para que lo sepan, las audiencias se empezaron a llevar en el metaverso. ¿Cómo? Pues así, como había que proteger la identidad del solicitante o del recurrente, las audiencias se llevaban en el metaverso, a través de un usuario con estos lentes que seguramente han visto que usan los niños para sus videojuegos y ahí se conectaban en una sala virtual y ahí se llevaba a cabo la audiencia y la negociación. ¿Para qué? Para proteger la identidad de las personas que participaban en la audiencia y que no hubiera represalias, porque mucha de la información que luego se pide es incómoda para algún servidor público. En eso va el tema de justicia, para que tengan un poco de idea. Y tampoco crean que estamos descubriendo el hilo negro. Los países más avanzados del mundo, así hoy es como se litiga. Ya no te piden copias y copias para hacer un trámite administrativo. Tienes una cédula única de identidad y con esa es como tú te identificas ante cualquier instancia. Colombia ya lo hace, no sé si alguien ya ha ido a ver cómo se desahogan los juicios en Colombia, pero así funciona. Ya no te piden copias. Con tu IDN es como tú te presentas ante un tribunal y simplemente con un formulario de escrito. Así es Corea, así es Singapur, así está en la India. O sea, el mundo está cambiando.